En cambio, si es un diámetro pequeño, podemos aumentarlo sin problema. Y por último, la sobrerrefracción sobre la lente de contacto. ¿Vale? Como vamos a trabajar con caja de pruebas, en muchos de los casos, es importante que hagamos una sobrerrefracción sobre la lente de contacto. Si la refracción es positiva, tiene que ser, lo ideal es que sea una refracción entre 0 y más 0,75, más o menos, ¿vale? Si nos hemos pasado mucho de refracción, imaginad que nos sale más 1,50, pues sabemos que tenemos que bajar el código de potencia, ¿vale? Movernos en la tabla en la horizontal. Y si la refracción es negativa, ¿vale? Tendremos que aumentar el código de potencia. Nos moveremos siempre hacia la derecha. Ejemplo práctico. En este caso, imaginad, el fluorograma tiene un diámetro correcto y la sobrerrefracción de la lente es negativa, ¿vale? O neutra, no ha salido nada positiva. Pero vamos a poner que es negativa. Nos sale una sobrerrefracción de menos 1 dioptría. Yo he probado la M4 y necesito ahora moverme a la M6. Cuando yo pruebo la M6, el fluorograma no cambia y se sigue comportando igual. En este caso, segundo caso práctico, tenemos un fluorograma que está aparentemente cerrado y el diámetro es pequeño. Veis que aquí tenemos mucha distancia entre el final de la córnea, el limbo corneal y la lente de contacto, ¿vale? No está cubriendo ese 95% que esperábamos. Y la sobrerrefracción es negativa. ¿Qué tendremos que hacer? Tendremos que aplanar la lente, abrir la lente, movernos hacia arriba, ¿correcto? Si esta lente, imaginemos que es una M, pues aquí podríamos abrir a la K o a la I, ¿vale? En este caso, que está muy cerrada, pues tendríamos que abrir al menos 3 o 4 pasos, J o I, ¿vale? Cuando aplanemos la lente, esa sobrerrefracción negativa ya nos va a cambiar, porque el radio de la lente también se está aplanando. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre si tenemos un fluorograma que está cerrado, el diámetro es correcto y la sobrerrefracción es positiva o neutra? ¿Vale? Tenemos una M4 que está cerrado. Como está cerrado, tenemos que aplanar, tenemos que irnos hacia la parte de arriba de la tabla, abrir. ¿Vale? Entonces, imaginad que queremos abrir 2 pasos, a K4. Si yo paso a K4, el radio de la lente, ahora en vez de ser 8,69, es 8,80. Por lo tanto, la sobrerrefracción va a ser aún más positiva. ¿Vale? Entonces, para compensar ese 0,50 que he aplanado, tengo que bajar el código de potencia y quedarme con el 8,69, que es el mismo radio que tenía anteriormente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si la lente está cerrada, pero la sobrerrefracción es correcta, cuando aplano 2 pasos, me tengo que mover un paso reduciendo el código de potencia. En este caso en concreto tendremos el mismo radio, 8,69. Si aún tuviera que abrir más, otros 2 pasos más, tendría que disminuir otra vez el código de potencia. Y en este caso ya tendríamos un fluorograma correcto con una sobrerrefracción correcta. ¿Vale? Esto va a ocurrirnos sobre todo cuando estemos trabajando sobre lentes ya fabricadas.
Pero en la caja de pruebas, la realidad es que yo solo tendré un código de potencia y lo que haré será probar la I. Y al probar la I, veré que la sobrerrefracción con la lente pues va a ser más positiva todavía. Como será más positiva todavía, lo que haré será pedir una lente con menor código de potencia. ¿De acuerdo? A efectos prácticos, sobre caja de pruebas, lo que nos importa es evaluar bien qué lente es la que mejor queda de la caja de pruebas, hacer una sobrerrefracción con la lente sobre la lente de caja de pruebas, hacer la sobrerrefracción y evaluar bien el diámetro de la lente, si es correcto, pequeño o grande. En caso de tener un fluorograma plano, con diámetro pequeño, tendremos que cerrar, irnos hacia la parte de abajo de la tabla. Esto es unas imágenes pues, para ver cuántos pasos hay que cerrar en cada caso. Por ejemplo, si la lente está muy levantada de la periferia, tendremos que cerrar al menos 4 pasos, una dioptría. Si está un poquito plana, podemos cerrar 2 pasos. Si está muy cerrada, mucho acúmulo de fluoresceína en el centro, tendremos que abrir 4 pasos y si está un poquito cerrada, vemos que hay fluoresceína, mucha fluoresceína, pero se aprecia un poquito de toque central, pues abriremos 2 pasos. Y este sería el fluorograma óptimo. Para la evaluación de las topografías siempre es muy importante, sobre todo cuando tenemos casos con graduaciones bajitas, que comparemos el mapa, que hagamos una topografía diferencial, ¿vale? Que comparemos el mapa de la topografía actual con el mapa inicial antes de empezar el tratamiento. Porque muchas veces podemos sospechar que el tratamiento no está haciendo un buen moldeo, pero luego cuando hacemos el mapa diferencial vemos que el anillo sí que está bien delimitado y que el moldeo topográfico es correcto. ¿Cómo se tienen que hacer las revisiones después de la primera noche de uso? El paciente tiene que quitarse las lentillas en casa, ¿vale? Tiene que venir con las lentes a la consulta en el portalentes. Hacemos primero un examen de lámpara de hendidura sin la lente puesta, donde teñiremos para ver si hay staining corneal, hay tinciones corneales. Posteriormente haremos una topografía donde veamos cómo ha sido el moldeo, si ha estado centrado, si el moldeo está evolucionando bien. Evaluaremos la agudeza visual y finalmente haremos una sobrerrefracción con las lentes de contacto puestas y sin las lentes de contacto puestas, ¿vale? Con la lente de contacto puesta para ver si nos hemos quedado cortos y nos hemos pasado de graduación y sin la lente de contacto puesta para ver cuánto moldeo ha hecho la lente en córnea. Las revisiones que se deben hacer de seguimiento de las lentes de ortoqueratología deben ser tras la primera noche para ver si la lente está trabajando bien y confirmar que no genera ningún tipo de daño sobre la córnea. Después tendremos que hacer una revisión a la semana, que puede ser, dependiendo también del caso, puede ser en 3 o 4 días de uso. Luego tendremos que hacer una revisión al mes, que dependiendo del caso y de cómo haya ido la revisión anterior, también puede haber una entre medias a los 15 días. Y luego revisiones de seguimiento a los 3 meses, 6 meses y al año, ¿vale? En la revisión del año es en la revisión en la que se recomienda hacer una reposición de las lentes, ya que el reemplazo de estas lentes es anual, ¿vale? Y en estas revisiones tenemos que hacer siempre un fluorograma con las lentes. En todas las revisiones que venga el paciente a consulta, debe traer las lentes, por si acaso tenemos que ver el estado, ver si están rayadas, si están sucias, si las ha cambiado de ojo. Hay muchas historias que pueden ocurrir y tenemos que comprobarlo nosotros en el gabinete.
Tendremos que repasar la manipulación en caso de que tengamos sospechas de que el paciente no las está usando bien. Tendremos que repasar la limpieza en caso de que veamos que las lentes no están en un buen estado higiénico. Y para poder evaluar de cara a la reposición si le ha subido la graduación porque el paciente no ve bien, es muy útil comparar la sobrerrefracción con la lente puesta actual con la sobrerrefracción con la lente puesta inicial. Recordad que en la primera visita, cuando le probamos las lentes, hicimos una sobrerrefracción. Esa la tenemos que tener anotada. Imaginad que nos salía más 0,50 y ahora la sobrerrefracción con la lente puesta nos sale plano, neutro. Si antes salía más 0,50 y ahora nos sale neutro, quiere decir que la graduación le ha subido 0,50. ¿Vale? Esto se hace así porque a veces, si las lentillas están sucias o no están en un buen estado, sin la lente de contacto, el moldeo a lo mejor no lo está haciendo igual de bien que al principio. Entonces, lo más fiable es evaluar esta sobrerrefracción con las lentes de contacto puestas. A modo de seguimiento, si los resultados son los esperados, haremos un seguimiento, como hemos dicho, en 2-3 días, 4-5 días, donde evaluaremos topografía, agudeza visual, sobrerrefracción y tinción corneal. Y si los resultados no son los esperados, tendremos que comprobar si el patrón de fluoresteína es correcto. Es decir, si estamos ante la ságita correcta y el diámetro de la lente es correcto. Y después haremos una sobrerrefracción con y sin las lentes de contacto, donde evaluaremos tanto la ságita de la lente como el código de potencia, en caso de que la sobrerrefracción no salga correcta. Después, con las topografías, vamos a evaluar el centrado de la lente. Es importante esto porque a veces podemos ver en un fluorograma que la lente no se posiciona centrada, pero luego la topografía está trabajando centrada y bien, ¿vale? No se comporta igual la lente con el parpadeo en el ojo que la lente por la noche con los ojos cerrados. Entonces, lo que nos importa para determinar la posición de la lente es la topografía corneal. Y por último, tenemos que evaluar la tinción corneal, ¿vale? Si hay tinción corneal, puede ser porque la ságita sea incorrecta o porque la manipulación o limpieza de la lente no sea buena. A modo de resumen de todo lo que hemos hablado hoy, y ya para finalizar, lo primero que tendríamos que hacer es examinar bien la salud ocular del paciente, hacer una buena anamnesis y determinar si el paciente es un buen candidato para uso de ortoqueratología. Lo segundo que tendremos que hacer es hacer unas buenas topografías o queratometrías con distintas medidas para asegurar de este modo que el cálculo va a ser lo más preciso posible. Lo tercero que tendremos que hacer será repasar la manipulación, ¿vale? Y enseñar al paciente la inserción de las lentes como debe ser. Con la caja de pruebas determinaremos la ságita que mejor fluorograma nos da, por lo tanto, la ságita correcta para este paciente. Y haciendo la sobrerrefracción determinaremos el código de potencia. Por último, evaluaremos mediante la topografía corneal y el mapa tangencial, el mapa de diferencias tangencial, la posición de la lente y cómo está trabajando ese moldeo. Y también tendremos que hacer la sobrerrefracción con las lentes puestas para, de cara a la reposición, valorar y evaluar si has cambiado la graduación o no. Y con todo esto, pues tendríamos ya una idea inicial de en qué consiste el diseño de AlexaR, cómo se calcula la lente inicial, cómo se trabaja con la caja de pruebas, y en la próxima formación que dará el doctor David Piñero, pues veréis casos clínicos y resolución de algunos problemas que podemos encontrar en las adaptaciones, ¿vale? Es un webinar un poco más clínico.